Vamos a comenzar. ¿Online también nos están viendo entonces? ¿Sí? Ah, ok. Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy nos han pedido que me hable acerca de la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Gestión del riesgo en la atención de pacientes, ¿no? En los procesos que están implicados y sobre todo lo que hay en temas de prácticas seguras estandarizadas. Entonces, para comenzar, en realidad, bueno, son algunos temas que voy a tocar, ¿de acuerdo? Pero para comenzar, vamos a decir lo siguiente: tenemos que comenzar con una definición básica. La definición de diferenciar qué es un peligro de qué es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, son lo mismo, son cosas diferentes, son caras de una misma moneda. Bueno, en realidad, cuando uno habla de peligro, peligro es una situación, un acto, ¿no es cierto?, con la capacidad de hacer daño en las personas. En las personas, acá dicen las personas, estamos hablando de gestión clínica, gestión en servicios de salud, ¿ya? Pero se puede ampliar, ¿no es cierto?, a toda aquella situación con el potencial de causar daño en las personas, en el patrimonio o en el buen nombre de las instituciones, ¿de acuerdo? Ese es un peligro, ¿de acuerdo? ¿Qué es un riesgo? Recuerden esto: riesgo siempre tiene que ver con una probabilidad. En términos estadísticos, el riesgo siempre es diferente a cero, es una probabilidad. Es la probabilidad de que un suceso adverso o un evento adverso ocurra, ¿de acuerdo? Es la probabilidad de que este peligro se convierta finalmente en un daño, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo un poco más sencillo, así que hablaremos de algunos ejemplos. Por ejemplo, en sala de operaciones, ¿no es cierto? En sala de operaciones, normalmente, o en muchos quirófanos, uno lo que suele ver es que los cables de luz, por ejemplo, estén tirados por el suelo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un peligro, ¿no es cierto? El desorden, ¿no es cierto? Los cables que están sueltos, es un peligro, ¿de acuerdo? Ahora, en instituciones más modernas tenemos torres, ¿no es cierto?, columnas, ¿no es cierto?, donde a este nivel están los enchufes, ¿no es cierto?, donde ya el peligro ha disminuido. Entonces, eso es un peligro, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de que los cables estén sueltos? Pues el riesgo es de caídas, ¿no es cierto? Eso, ¿ve? Le ha pasado a usted. El ventilador. No ventilador, porque hay aire acondicionado, pero está, por ejemplo, la máquina del lápiz electromeuterio, El herbe. la cama quirúrgica. Y una serie de infinitos cables más. Claro. Entonces, ese es el peligro, y el riesgo es el riesgo de caída a nivel, ¿no es cierto? Otro peligro, por ejemplo, es que la ausencia de equipos de protección personal, llámese mascarillas, llámese gorros, llámese guantes, ¿no es cierto? Ese es un peligro. La ausencia de equipos de protección personal. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que uno contraiga una infección, ¿no es cierto?, por la atención que ofrece a pacientes infectados, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre un peligro y un riesgo, ¿de acuerdo? En la industria aeronáutica ha aprendido mucho de gestionar sus riesgos, ¿de acuerdo? Los vuelos de aviones en los años 70, 80 era más común a que en la actualidad que los aviones cayeran, ¿no es cierto?, por desperfectos humanos o desperfectos técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos han aprendido mucho a gestionar sus riesgos. Ahora se caen menos. Se caen menos no tanto por el avance de la tecnología en los aviones. Se caen menos básicamente porque han aprendido a tomar una conducta preventiva, de tal manera que han instalado una serie de chequeos que antes no se hacían. No sé si ustedes que si han tenido la oportunidad de viajar en un avión, entonces las aeromosas, el piloto llama y dice: ya activen el protocolo, ¿no? Y
la aeromoza o los tripulantes tienen una serie de pantallas que tienen que hacer check, 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 check antes de que el avión vuele, ¿no es cierto? Entonces, la industria aeronáutica, o mejor dicho, el personal de salud tiene mucho que aprender de otras industrias como la industria aeronáutica, ¿de acuerdo? Para gestionar los riesgos, ¿de acuerdo? Una cosa sencilla, por ejemplo, a ver, a las personas que han llegado al último, no sé si ustedes, por ejemplo, en alguna oportunidad han pedido algo ustedes por delivery, Kentucky, han pedido algo por teléfono, ¿no es cierto? Entonces, cuando Harrison llama al Kentucky, le dice, señorita, por favor, yo quiero papas fritas al hilo, pollo crispy, ¿no es cierto? Gaseosa Coca-Cola y mi ensalada, ¿no es cierto? Entonces, la persona que está recepcionando la llamada te la repite toda. Señor Sandoval, usted está pidiendo pollo crispy, papas al hilo, ensalada y Coca-Cola helada. ¿Es cierto, sí o no? Y tú dices, sí, es cierto. Muy bien. Entonces, cuando a ti te llaman de laboratorio y te dicen, tu paciente tiene, voy a decir una barbaridad, tu paciente tiene una glucosa de 400, dígame, ¿qué protocolo de seguridad se toma en los servicios de salud para cuando recibes ese tipo de llamadas? ¿Acaso le repites todo a la persona que te está diciendo? No, ¿no es cierto? Tenemos mucho que aprender para gestionar los riesgos, ¿no es cierto? Es más, uno puede, en algunas instituciones se puede recibir llamadas telefónicas para decirle, ponle insulina 10 unidades, por ejemplo, ¿no? Se toman llamadas telefónicas y nadie toma la precaución para gestionar ese riesgo. Es un riesgo tomar una llamada telefónica con un valor crítico, ¿no es cierto? Entonces, en las instituciones de salud, ¿no es cierto?, estamos llenos de peligros, llenos de riesgos, ¿no es cierto? Y tú estás aquí, tú sola ante el mundo tienes que gestionar los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata esta exposición, se trata de cómo hacer para gestionar los riesgos en salud. Entonces, cuando uno habla de riesgo clínico, entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿no es cierto?, alrededor de qué gira la atención a un paciente. Bueno, hay decisiones médicas que se toman, por ejemplo, decisiones en el diagnóstico, decisiones en el tratamiento, decisiones en la prevención. Luego hay una serie de procedimientos que se realizan para la aplicación de estas decisiones, ¿no es cierto? Tienen que ver con comunicación, tiene que ver con trabajo en equipo, tiene que ver con cuidados. Y además, el paciente mismo presenta sus propios tipos de riesgo, como son, por ejemplo, la edades extremas de la vida, los muy jóvenes o los recién nacidos, prematuros, versus los muy ancianos. Cada uno tiene sus propias características y sus propios riesgos. La comorbilidad, no es lo mismo atender a un paciente con apendicitis que atender con un paciente con apendicitis obeso, hipertenso o diabético, ¿no es cierto? Nivel educativo, no es lo mismo pretender que una persona que tiene cierto nivel te siga la prescripción médica al pie de la letra, diferente es una persona que tiene, digamos, un nivel educativo inferior. Entonces, hay riesgos que se tienen que tomar, ¿no? Hay riesgos que se tienen que tomar. Fíjense, este es un estudio de investigación que se llama el estudio IVEAS. El estudio IVEAS, no sé si ustedes habrán escuchado de este estudio. El estudio IVEAS es un estudio que se hizo para ver cuáles eran los eventos adversos que los pacientes tenían dentro de los hospitales. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo yo es que los pacientes dentro de los hospitales, ¿de acuerdo?, tienen algún evento adverso, ¿cierto? Sufren daño, no por su enfermedad, sino por la atención de la salud, por la atención de los médicos, de las enfermeras. Y ustedes estarían diciendo, ¿qué? Tú me estás diciendo que los enfermeros o la atención de salud provoca daño en los pacientes. Yo diré, sí, a veces, ¿no es
es cierto? Y esa a veces es mucho más común de lo que uno cree. Entonces se hicieron algunos estudios de investigación procurando buscar cuán común eran esos eventos adversos en los pacientes. Entonces se hizo un estudio en el año 2008 a nivel de 5 países de Latinoamérica en realidad, entre ellos Perú, y en un determinado mes de un determinado año dijeron, ok, vamos a estudiar, vamos a agarrar todas las historias clínicas de los pacientes que en ese momento estaban hospitalizados y vamos a leérnosla toditita. Y vamos a buscar qué eventos adversos tenían los pacientes en ese momento de la hospitalización. Bueno, en ese estudio participaron 5 países, estuvieron México, Costa Rica, Argentina, Colombia y Perú, ¿de acuerdo? Entonces, la prevalencia de eventos adversos que arrojó para el Perú es que, acá no está, es más o menos de 12 de cada 100 pacientes hospitalizados tuvieron o tenían al menos un evento adverso en ese momento de la hospitalización. 12 de cada 100. 12 de cada 100 es mucho. 12 de cada 100 es como si se cayera un avión todos los días. ¿Ah? Si uno comienza a decir 12 en todos los hospitales del Perú, es como si se cayera un avión todos los días, ¿ya? Entonces hay que gestionar, vuelvo a repetir la importancia de la gestión de riesgos. Entonces se pusieron a pensar cuáles eran los tipos de eventos adversos que había, que se tenían en los hospitales. En el Perú, fíjense, la mayor parte o el mayor volumen, el mayor número de eventos adversos eran infecciones nosocomiales, infecciones adquiridas por la atención sanitaria. En segundo, algunos eventos adversos relacionados con un procedimiento, que se opera una rodilla por otra, que se deja una gasa olvidada en el sitio quirúrgico, relacionados con los procedimientos, algún procedimiento que provoca edema agudo de pulmón, por ejemplo, etcétera, etcétera. Al momento de, usted está en centro quirúrgico, al momento de desentubar al paciente muy rápido puede provocar edema agudo de pulmón, etcétera, etcétera. Son algunos relacionados con los procedimientos. Otros relacionados con el diagnóstico, errores en el diagnóstico. Son de esos pacientes que vienen, por ejemplo, a la emergencia por un dolor abdominal y el médico los manda a su casa, ¿cierto? Y a las horas regresan con una peritonitis ya instalada, ¿no es cierto? Errores en el... ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, y pasa de la manera mucho más comúnmente de lo que uno piensa. Errores con la medicación. Existen múltiples errores que ya sea porque te equivocas de medicamento, te equivocas de paciente, te equivocas con la dosis y te equivocas con la hora de administración del medicamento. Entonces existen una serie de errores que se provocan con la medicación y así existen otro tipo de errores. Entonces cuando uno comienza a analizar por qué suceden los errores en los establecimientos de salud, dicen que es como, este es un modelo, se llama el famoso modelo de queso suizo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que se provocan los errores, los daños en los pacientes? Fíjense, dice que los errores que las personas cometen, porque somos olvidadizas, porque somos despistados, porque no ponemos atención, a esos errores se le llaman fallas humanas, ¿ya? Eso se llaman fallas humanas, ¿de acuerdo? Esos son fallas de las propias personas, ¿de acuerdo? Entonces, pero el sistema, las formas de trabajo, las formas de comunicación, los problemas de la infraestructura, las personas, la forma de cómo se trabajan dentro de los hospitales, se constituyen otra serie de fallas del sistema. De tal manera que cuando ocurre un evento adverso, dicen que el 80% de las causas de un evento adverso son problemas del sistema. El otro 20% apenas son problemas o fallas de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa en los hospitales? Cuando ocurre un evento adverso, es fácil echarle la culpa. No, la enfermera. No importa que tú estés
cargada de trabajo, no importa que tú tengas ausencia de equipos, deficiencia de los equipos, no importa que, ¿cómo se llama? No puedas hablar con otras personas, haya mucha fricción entre profesionales, no importa. No, aquí el problema, ocurrió un evento adverso, es culpa de la enfermera. ¿No se han dado cuenta? Entonces, a esos problemas, dice, no importa todas las barreras que uno pueda poner dentro para prevenir los eventos, los riesgos. Todas las barreras, en todas las barreras hay fallas como huecos, como si fuese un queso gruyère, ¿de acuerdo? Un queso suizo, ¿no es cierto? Cuando esos errores esas barreras, los errores en las barreras se alinean, por allí pasa un evento adverso, un peligro, ¿no es cierto? Se convierte finalmente en un daño al paciente, cuando se alinean las tremendas fallas, ¿de acuerdo? Hay un ejemplo muy típico que se hace en Estados Unidos en los años 40-50. En los años 40-50, en un condado muy pequeño, un distrito más o menos como la Victoria, en un condado habían solamente 2 carros. 2. ¿Qué pasó? Chocaron. Inevitablemente chocaron. Nadie se puso a pensar, imagínense un tremendo distrito que son solamente 2 carros, nadie se puso a pensar, oye, que eso podía pasar, ¿cierto? Si no piensas cómo las cosas pueden fallar, van a fallar, ¿no? Van a fallar. Entonces, ¿a qué se llama gestión del riesgo? Se llama a toda la actividad destinada a la mejora de la calidad con la finalidad o mediante, dice, para la disminución de las circunstancias que pueden ocasionar daños en los pacientes. A eso se llama gestión del riesgo, al conjunto de actividades, al conjunto de procedimientos, con la finalidad de disminuir los peligros, ¿ya? Para que los eventos adversos no sucedan. A eso nosotros denominamos gestión del riesgo. Muy bien, entonces esta es una lámina que me va a acompañar y yo la voy a tratar de ¿cómo se llama? De explicar. Fíjense. Para la atención de una persona, al paciente, siempre lo tenemos que poner al centro de toda nuestra atención. El paciente es el centro, la mirada hacia donde todos debemos confluir, ¿de acuerdo? Para ofrecer una atención de calidad a esta persona que está en el medio, lo primero que tenemos que tener son insumos de calidad, profesionales de calidad, equipos de calidad, la infraestructura que sea de calidad y los procedimientos que estén normados, ¿no es cierto?, y estandarizados. Para que con estos insumos nosotros hagamos una serie de procedimientos que tienen que ver con la evaluación, con la atención, con su cirugía, con la gestión de medicamentos, con su educación, con su seguridad, con el control de riesgos sobre los derechos de los pacientes, para que finalmente tengamos una salida con un usuario sano y satisfecho, que haya rédito económico finalmente para las instituciones de salud con pocas mermas, que se ganen prestigio y confianza y que se cumplan los estándares. Este proceso, una vez terminado, se evalúa y se hace un proceso de mejoramiento continuo para seguir avanzando en la calidad de las instituciones de la salud. Entonces, fíjense, en todos estos puntos, cuando uno controla o hace gestión de riesgos, uno debe de hacer una serie de actividades. Por ejemplo, personas. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a verificar, por ejemplo, en mi institución, cuando nosotros nos pusimos a verificar si los títulos de los profesionales, nos topamos con una sorpresa. Nos topamos con que, por ejemplo, una técnica de enfermería no era técnica de enfermería. Que el título que nos había presentado, nos fuimos a la fuente primaria. Le preguntamos al instituto si esa persona era egresada de esa institución y nos dimos con la amarga sorpresa que no, lamentablemente, bueno, la tuvimos que separar de la institución,
¿cierto? A eso se llama gestionar riesgos, por ejemplo, en cuanto a personas. ¿Ya? En cuanto a personas. Ahora vamos a hablar un poquito más detalladamente más adelante. Cuando esto hablamos cuáles son las etapas de la gestión de riesgo, atención, esto es pregunta de examen, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las etapas de gestión de riesgo, uno habla de la etapa de identificación, la etapa de análisis, la etapa del control, para finalmente hacer un seguimiento. Repito, identificación, análisis, planes de control y seguimiento. ¿De acuerdo? ¿De dónde podemos identificar los riesgos? ¿Dónde podemos sacar los riesgos que existen en las instituciones de salud? Podemos sacarlos de algunos indicadores, ¿no es cierto? Tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, la tasa de cesáreas, la tasa de porcentaje de usuarios satisfechos, por ejemplo. Son una serie de indicadores. Podemos sacar ahí una serie de riesgos. Por ejemplo, cuando nuestra tasa de cesáreas es muy elevada, ¿no es cierto? Nuestra tasa de cesárea está muy elevada, entonces uno puede decir, aquí puede haber un riesgo para la gestante y para el niño. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, con instituciones que tengan tasas de cesáreas muy elevadas. Por ejemplo, en los sistemas de notificación de eventos adversos. Ahora está de moda que los hospitales pidan que las personas escriban cuáles son los daños, por ejemplo, las caídas, las úlceras por presión, ¿no es cierto? Las infecciones intrahospitalarias, son sistemas de notificación de eventos adversos. Otra fuente rica donde yo puedo hallar donde hay riesgos en mi institución son las quejas y los reclamos. Las personas que se quejan y reclamos nos podrían enseñar dónde hay fallas en los procedimientos en nuestra institución. Otra forma de sacar dónde están los eventos adversos está en las mismas historias clínicas, pero de por sí las historias clínicas no hablan mucho de los eventos adversos, porque no es común que el profesional de salud escriba en la historia clínica los daños que se pueden ocasionar al paciente. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros que el paciente puede estar con una úlcera por presión muy grande, pero en la historia clínica no hay nada escrito respecto de eso? ¿De acuerdo? Entonces hay algunas técnicas de cómo sacar cómo estudiar la historia clínica para sacar los eventos adversos. ¿De acuerdo? Hay unas escalas de valoración de riesgos, ahora las vamos a estudiar más detalladamente, y hay otras como el análisis causa-raíz. Y aquí me detengo un poquito para hablar de estos temas. Pregunta también de examen. La segunda pregunta de examen es, cuando uno por ejemplo, cuando ocurre un evento adverso, por ejemplo, la caída de un paciente, uno puede hacer un análisis de ese evento adverso, ¿de acuerdo? O sea, después de que haya ocurrido un evento adverso, ¿de acuerdo? Nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que pasó. Entonces, qué es lo que pasó se hace, por ejemplo, con un análisis de causa-raíz. Entonces me pongo a estudiar todo lo que ocurrió alrededor de esa caída de un paciente. Ex post, dice, ¿no es cierto? Ocurrió el evento adverso y yo me pongo a estudiar mediante una técnica que se llama análisis de causa-raíz, me pongo a estudiar por qué pasaron esa situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro, por ejemplo, es aplicar lo que se llama el protocolo de Londres. Tanto el análisis causa-raíz como el protocolo de Londres son tipos de análisis que se realizan después de que ocurrió un evento adverso. Vuelvo a repetir, el análisis causa-raíz o el análisis del protocolo de Londres, por ejemplo, son tipos de análisis que se realizan después que se ocurrió un evento adverso. El ANFE, ¿qué significa ANFE? Análisis modal de fallas y efectos. El ANFE es un tipo de estudio que se realiza antes de que ocurra un evento adverso. Entonces, ¿cómo es eso? Uno se debe poner a pensar las cosas que pueden pasar en nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, me dicen, por ejemplo, ¿dónde trabajan? ¿Ustedes trabajan en hospitales? ¿Todos trabajan en hospitales? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Todos trabajan en hospitales? ¿Sí? Muy bien. Pongámonos a pensar. Yo podría entrar a su hospital
en por ejemplo, a las 10 de la mañana, sin pasar, o sea, burlarme la vigilancia, yo podría subir a su piso de hospitalización, podría hacerlo. La maternidad de Lima ahora es un poco más difícil, están mucho más estrictos. Fíjense que cuando yo era estudiante, yo me pasaba de frente. Entonces, en muchos hospitales, en el interior del país inclusive, uno puede entrar, burlársela y se sube al piso de hospitalización. Imagínense, dentro de la hospitalización, yo me pongo mi chaqueta de técnico, ¿no es cierto? Y me voy a la sala de maternidad y le digo a la paciente: señora, hora del baño, deme el bebé, lo vamos a bañar. Y me dan al bebé y yo me lo llevo. ¿Puede pasar eso en un hospital? Sí, y ha pasado, ¿no es cierto? Sí, y ha pasado. Ese tipo de análisis que yo estoy haciendo, ¿sí?, es un análisis antes de que ocurra un evento tan grave como el que estoy diciendo, el robo de un bebé dentro de un hospital. Es análisis que uno realiza pensando en las cosas que pueden fallar antes de que fallen. A ese tipo de análisis se llama ANFE, análisis modal de fallas y efectos, y es en lo que se basa el análisis de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Aquí, este es un tipo de estudio, andando un poquito más en esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Estoy diciendo que en los tipos de estudios, esto está en inglés, cómo estudiar la historia clínica, buscando eventos adversos. Porque lo que pasa es que cuando uno se comienza a decir, ¿y cuántos eventos adversos habrían en mi hospital? Y uno va al reporte de notificación de eventos adversos, en realidad hay muy poquitos. Muy poquitos, porque hasta el momento en el país, pocas son las personas que se atreven a decir cuáles son los eventos adversos. Entonces, hay una manera mucho más, digamos, detallada, mucho más metodológica para estudiar la historia clínica, sacando cuáles son los eventos adversos. Por ejemplo, cuando yo agarro la historia clínica y veo el uso de sangre en un paciente en el que no se supone que tenía que haber sangre. Por ejemplo, en una artroscopía de rodilla. ¿Para qué necesitaría yo sangre? Imagínense que yo agarre la historia clínica y vea paquetes que el paciente utilizó, unidades de paquete de sangre. Alerta, algo pasó. Pudiera haber habido un evento adverso, por ejemplo, ¿no? Otra, por ejemplo, las readmisiones. El paciente sale de UCI, ¿no es cierto?, pero a la hora vuelve a reingresar a la UCI. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Algo pasó. Caídas de paciente, úlceras por presión. Por ejemplo, administrar vitamina K. ¿Cuándo administras vitamina K? Cuando hay hemorragias, ¿cierto? Entonces, en un paciente que normalmente nunca se debiera utilizar vitamina K, que tú encuentres en la historia clínica que empezaron a usar vitamina K. ¿Por qué? Y te preguntas por qué. Entonces, estos se llaman gatillos, o sea, uno comienza a agarrar la historia clínica y comienza a verificar estas situaciones en búsqueda de los eventos adversos. Acá hay otros indicadores de seguridad del paciente, lo voy a pasar esto rápido para centrarme un poquito más en esto. El análisis modal de fallas y errores, y efectos en realidad hay un error. Análisis modal de fallas y efectos. Es el estudio sistemático y proactivo, es antes de que ocurra, qué cosas pueden fallar, qué puede ocurrir y qué consecuencias tiene el fallo, ¿no? Se utiliza antes de utilizar nuevos servicios. Su finalidad es establecer los sistemas para evitar que ocurran los errores, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a poner aquí, un procedimiento, por ejemplo, me pongo a analizar qué cosa puede fallar, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa puede fallar? Y me pongo a dar una puntuación que voy a ver por su gravedad, por su ocurrencia y por su detección. Hago un cálculo, ¿de acuerdo? Y yo por determinado cálculo, yo priorizo qué actividad debo de mitigar el error, ¿de acuerdo? De tal manera que el análisis modal de sus fallas y efectos es lo que se utiliza para la gestión del riesgo. Estos son análisis ex post, los que yo les decía, ¿de acuerdo? Porque cuando ocurre un evento adverso, vuelvo a repetir, cuando ocurre un evento adverso, entonces uno
uno dice, por ejemplo, durante un paro cardíaco, uno suele agarrar, por el paro cardíaco, las agujas o los medicamentos que se encuentran en el coche de paro, ¿no es cierto? Y comienzan a administrarlo. En una de esas encontraron que se había administrado diazepam a un paciente en un paro cardíaco. El paciente murió, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto, en sus coches de paro, ¿saben lo que es un coche de paro, no es cierto? ¿Saben lo que es un coche de paro? En su coche de paro, ¿hay diazepam? ¿Hay diazepam en el coche de paro? No debiera de haber diazepam, pero lo cierto es que sí existe el diazepam. ¿Para qué sirve un diazepam en el coche de paro? Va a servir, lo único que sirve el diazepam en el coche de paro es para que te equivoques. Entonces, para el paro cardíaco, debes tener una cierta cantidad de medicamentos o un tipo de medicamentos que solamente serían para el paro, en el primer cajón. Y debajo del cajón puedes poner otro tipo de medicamentos, pero arriba, en el primer cajón del paro cardíaco, no tendrías por qué tener diazepam. Entonces, cuando pasan estos eventos, uno tiende a decir, no, la enfermera no tuvo el cuidado, fíjense, la enfermera no tuvo el cuidado para eso, debió verificar, se quedan aquí nada más. El problema que es grandote, se quedan en la superficie, analizando las causas inmediatas. No, cuando uno analiza un evento adverso, debe irse hasta las causas más profundas, ¿no es cierto? Ese coche de paro, ¿quién lo supervisa? Ese coche de paro, ¿quién lo verifica que cada cosa esté en su lugar? ¿Quién verifica que los vencimientos estén acordes? ¿Quién lo hace? ¿No es cierto? Nada. Entonces, otra vez, el 80% de los problemas son por el 80% de los problemas son debido a las fallas del sistema, ¿de acuerdo? No por las personas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Ya? No se vayan a equivocar, no se vayan a equivocar. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder lo más rápido. Voy a pedirles que ustedes repitan conmigo una palabra 5 veces, ¿de acuerdo? Al final yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder lo más rápido que puedan. ¿Está bien? ¿Puede ser? Y voy a decir 5 palabras, una palabra 5 veces y al final hago una pregunta. La palabra es yemo con OA, no se vayan a equivocar, yemo con O. Al final yo voy a decir una pregunta y ustedes me la van a responder. ¿Está bien? ¿Puede ser? A ver, 5 veces por favor repitan conmigo la palabra yemo. Vamos. Yemo. ¿Cómo se llama la clara de huevo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la clara de huevo? Clara de huevo, ¿no es cierto? Tengan cuidado, por eso digo, las personas no nos queremos equivocar, está claro, pero nos equivocamos. No importa cuán concentrados estemos, nos equivocamos porque es la naturaleza del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ustedes sean jefas o probablemente yo los veo unos muy jóvenes, van a ser jefas. Recuerden esto, los eventos adversos no se previenen diciéndole a la gente, trabaja más duro, estate más atento. Los eventos adversos se previenen haciendo que el sistema sea seguro, que el sistema haga que sea difícil el error. Así se gestionan los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, para cada digamos punto de lo que puede fallar, yo veo con qué probabilidad de falla tiene este ítem específico en mi proceso, y si falla, el problema que puede causar puede ser grave, una muerte, o puede ser más leve como la prolongación de su estancia en el hospital. ¿Y el impacto para el hospital es insignificante o es catastrófico? ¿No es cierto? Por ejemplo, el hecho de haber operado una rodilla por otra, catastrófico, ¿no es cierto? Resultados catastróficos por una determinada situación. Y si no te pones a pensar, si ocurrido un evento adverso, no te pones a pensar
de manera sistemática, no echándole la culpa a las personas, ¿de acuerdo? Las cosas tienden a volver a ocurrir. En un hospital de Lima, no sé si se enteraron, que una gestante dio a luz en el baño, ¿no es cierto? En el baño. ¿Se enteraron o no se enteraron? Una gestante dio a luz en el baño. Bueno, el gerente tuvo la genial idea de hacer una reestructuración, castigar a las personas responsables y se fue. Y bueno, eso pasó. ¿Qué pasó a los 2-3 meses? Volvió a pasar. Volvió a pasar. Porque, vuelvo a repetir, los eventos adversos no se previenen castigando a la gente, ¿cierto? Los eventos adversos se previenen haciendo que el sistema sea seguro, gestionen los riesgos. Ese es el tema. Ese es el tema de acá. Entonces, luego nos ponemos a preguntar, ¿podemos afrontar el 100% de todos los riesgos que hemos evaluado? ¿Qué riesgo vamos a minimizar? ¿Qué nivel de riesgo aceptamos? ¿Y cómo vamos a reaccionar si sucede? Entonces, para los tipos de riesgo, a ver, déjenme ver acá. Para los tipos de riesgo yo puedo tener planes de prevención, planes de reducción o planes de mitigación. Y la forma, si yo culmino en un plan, acá hay un algoritmo, no lo voy a especificar, pero uno puede seguir. La idea es que si uno puede, si identificado el riesgo, ¿es necesario que siga la actividad? Sí, no. Si no es necesario que siga la actividad y la suprima, ok, riesgo 0. Pero si es necesario que siga esa actividad, ¿puedo modificarla? Sí, no. Si la puedo modificar y la modifico, elimino el riesgo suprimido. Si no la puedo modificar y el riesgo continúa, entonces yo me tengo que preguntar la posibilidad de reducir esa probabilidad. Si hay la posibilidad de reducir, acá se hace un plan de prevención. Pero si no, ¿de acuerdo? Si no, yo tengo la posibilidad de hacer cosas para que no aparezcan las consecuencias, entonces yo hago un plan de reducción. Si no, si a pesar de eso sigue el riesgo, tengo la posibilidad de limitar las consecuencias. Si la palabra es sí, pues hago un plan de mitigación. Si es no, hay que volver a tener un ciclo para mitigar este problema. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a mi diagrama inicial. Este es un diagrama de elaboración propia en realidad. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, ya van a ser las 4, vamos a hablar un poco acerca de cómo se gestionan cada uno de los riesgos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, estos son los insumos, ¿de acuerdo? Los insumos. Para gestionar la atención de un paciente, debo de tener insumos de calidad, vuelvo a repetir, procesos de calidad, y ahí tengo que tener unas salida, ¿no es cierto?, con calidad certificada, para luego hacer un feedback. Hablemos de eso. Por ejemplo, para tener insumos de calidad, primero tengo que tener, para atender bien a un paciente, los insumos deben ser de calidad, empezando por los profesionales. Los profesionales en enfermería tenemos el tema de la certificación de mis competencias. ¿Tengo las competencias necesarias para atender pacientes? Una manera de gestionar ese riesgo es certificando a las personas para que sean competentes en la labor que le realizan. El Colegio de Enfermeras del Perú también tiene la certificación de competencias en técnicas de enfermería, ¿no es cierto? También lo tiene, certificación de competencias. Luego, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta las instituciones de salud, la relación entre enfermeras y pacientes y camas de pacientes es la adecuada. ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo he visto en algunos hospitales que hay una enfermera, por ejemplo, para 40 camas. 1 para 40. Ahí habrá un tipo de prevención de riesgos. Ninguna, ¿no es cierto? Siempre se tiene el problema latente allí. 1 para 40. Humanamente imposible, ¿no es cierto? Esta es la proporción que dice la Asociación Americana de Enfermeras sobre cuál debe ser la relación en cada uno de los servicios. Máximo, me dicen, unidades de cuidados intensivos 1 cada 2, como máximo, o 1 cada 1, dependiendo del tipo de paciente.
Y en una general, 1 cada 5. Cuando se trata de bebés normales, 1 cada 6. ¿No es cierto? Cuando se trata de bebés normales. Fíjense los radios que dice la Asociación Americana de Enfermeras. Pero en nuestra realidad es otra, ¿no es cierto? De nuevo es la pregunta, ¿con cuánto riesgo queremos gerenciar nuestros hospitales? ¿Con cuánto riesgo queremos gerenciar? De nuevo, es lo que les decía, ¿no? Las instituciones deben comprobar en fuente primaria, es decir, llamar a la universidad y decir, preguntar a la universidad, ¿esta persona es egresada de tu universidad o es egresada de tu instituto? Ya les dije en la experiencia que tuvimos en mi institución, ¿cierto? Nos dimos con la amarga sorpresa de que una técnica de enfermería no era tal y estaba atendiendo personas. Y les aseguro que si el hospital realizara este tipo de pesquisas, grandes sorpresas se puede llevar. Ustedes saben, tenemos congresistas que no han hecho sus estudios, ¿no es cierto? Imagínense. Otra buena práctica es hacer un censo de competencias. ¿Qué significa un censo de competencias? Verificar todos los estudios que una persona ha hecho, todas las competencias que una persona ha hecho. ¿Cuántas técnicas de enfermería tenemos que ya son enfermeras? ¿O cuántas enfermeras tenemos que son especialistas en emergencia, pero están en una unidad X, en cualquier otra unidad y no en la... No estoy diciendo que el cartón te dé la sabiduría para ejercer, no lo estoy diciendo, pero digamos, tenemos que saber evaluar esas competencias, ¿no es cierto? Estoy yo completamente seguro que los hospitales están perdiendo, buenos valores porque a esa persona la tenemos relegada en un servicio en el cual no rinde y debería estar en un sitio adecuado a su perfil. ¿De acuerdo? A esa matriz, a esa herramienta, se le llama censo de competencias. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las personas. Los equipos de calidad, ¿no es cierto? Entonces se debe de gestionar, tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Y recuperativo de los equipos, así como gestionar la obsolescencia. Cada equipo, ¿no es cierto?, tiene un tope de años de vida. Los llamados a gestionar este tipo de riesgos son los gerentes y los ingenieros en ese rubro. La obsolescencia de los equipos. ¿Cuántas veces nos quejamos porque nuestras bombas de infusión no funcionan, porque nuestras incubadoras no funcionan, porque ya nuestra máquina de anestesia ya no está dando la suficiente cantidad de anestésico que debiera, ¿no es cierto? Nos quejamos de eso. Y son riesgos que tenemos que asumir. Son riesgos que se asumen de cara al paciente. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los equipos. Ahora veamos contra la infraestructura. En cuanto a la infraestructura, hay tres niveles de adecuación de la infraestructura a un servicio de salud. El primer nivel es la habilitación. ¿Qué es la habilitación? La habilitación es la licencia que da, en este caso en el país, el Instituto de Defensa Civil, INDECI, ¿de acuerdo? Para decir que un edificio está apto para albergar personas, ¿no es cierto? Esa licencia te le da, nuestro país te la da INDECI. Entonces, ¿cuántos postas médicas y centros médicos en el interior del país tenemos que han sido declarados inhabitables? ¿Cuántos de nuestros hospitales tenemos servicios que son realmente un peligro? ¿No? Seguramente tenemos varios, ¿cierto? Que no pasarían una supervisión de INDECI. ¿Cuántos? Seguramente tendríamos varios, ¿no es cierto? Fíjense, estos son hospitales, ¿no es cierto? Son hospitales en diversas partes del mundo que sufrieron. En México, 1985, estamos hablando cuando las construcciones eran diferentes, un hospital se vino abajo. Estos son hospitales, todos estos son hospitales. Un hospital se vino abajo en México, en Guatemala,
un terremoto en Salvador de un hospital muy, muy antiguo, ¿de acuerdo? Acá una construcción moderna, pero una erupción volcánica, ¿no es cierto? Un huracán en Jamaica, fíjense cómo levantó todo el techo, una inundación en un hospital argentino, ¿de acuerdo? Entonces, gestionamos ese tipo de riesgos, ¿no es cierto?, en los hospitales. Estamos hablando, por eso hablamos aquí de gestión de riesgos. Entonces, para atender al paciente con calidad, debo gestionar personas, debo gestionar equipos, debo gestionar infraestructura y antes de pasar al cuarto punto del input, hay un formulario que ojalá que puedan ustedes verificarlo, índice de seguridad hospitalaria. ¿Qué es el índice de seguridad hospitalaria? Es otra herramienta, ¿no? Porque la ponencia que me han dado es gestión de riesgos y las buenas prácticas que se hacen en cuanto a gestión de riesgos. Uno de estos es un índice de seguridad hospitalaria. Ustedes entren al internet, a Google, pongan índice de seguridad hospitalaria y les va a aparecer este manual. Es un formulario. Entonces, esta es una herramienta hecha para no ingenieros. De tal manera que uno puede evaluar, uno que no es ingeniero, uno puede evaluar los riesgos de la infraestructura en sus hospitales o en sus centros o en sus establecimientos de salud. Ahí se llama índice de seguridad hospitalaria y te lleva de la mano. Y te dan con cosas como cómo debes evaluar un tanque elevado de agua, cómo debes evaluar las líneas de gases medicinales, cómo debes evaluar tus tanques de oxígeno, cómo debes evaluar las columnas de estos establecimientos de salud. Te lleva de la mano, Esto es para no ingenieros, ¿no? Índice de seguridad hospitalaria. ¿De acuerdo? Entonces una era la habilitación. Luego de la habilitación viene la categorización. La habilitación dice: este edificio puede albergar personas. La categorización dice: este establecimiento de salud puede atender a este tipo de pacientes por las UPS que tiene, ¿no? Sus unidades productoras de salud, ¿cierto? Eso te da la categorización. Y en el país existen categoría de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para el Ministerio de Salud. Porque para el salud, no sé si hay alguien de salud, tiene 4 niveles y hacen una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las UPS que tengas, te clasifican en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? Entonces, habilitación, luego sigue la categorización y final sigue la acreditación. La habilitación, vuelvo a repetir, te dice: este edificio puede albergar personas. La categoría te dice: vas a albergar personas, pero de este tipo para estas patologías. Y la acreditación te dice: tú estás atendiendo con indicadores de calidad o con estándares de calidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la acreditación. Entonces, en la acreditación, el manual de acreditador, ¿no es cierto?, tiene muchos estándares, ¿de acuerdo? Muchos estándares, y la aplicación de ese documento, de esa evaluación de estándares, te da muchos riesgos, fíjate. Allí salen muchos riesgos. Entonces, en los establecimientos de salud hay un equipo que está haciendo la autoevaluación, buscando la acreditación, ¿no es cierto? Y de ahí salen una serie de riesgos que se deben manejar. Y finalmente, en el input también tenemos que el establecimiento de salud debe tener normas, debe tener guías de práctica clínica y debe de medir su apego, ¿no es cierto? Por ejemplo, la guía de lavado de manos. ¿Cuál es nuestro apego al lavado de manos en los establecimientos de salud? ¿No es cierto? ¿Cuál es el apego que se tiene, por ejemplo, para un caso de dolor agudo de pecho? Por decir algo. Entonces, en el input, ¿no es cierto?, se evalúan personas, he mencionado algunas herramientas, se evalúan equipos, se evalúa la infraestructura, he hablado de algunos instrumentos, y se evalúa los
procedimientos, los procedimientos que están estandarizados. ¿De acuerdo? Vayamos a la segunda parte, al proceso en sí. Entonces, el establecimiento debe de contar con una cartera de servicios definida, ¿no es cierto? Esta cartera de servicio definida, a ver, déjenme ver, ya, ok. Debe de incluir lo que en acreditación dice privilegios clínicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, un oftalmólogo. No todos los oftalmólogos están preparados para operar la cámara posterior del ojo, a pesar de que son oftalmólogos. Algunos hay una subespecialidad de eso. Así como que todos los traumatólogos, no todos los traumatólogos pueden operar muñeca, o pueden operar hombro, o pueden operar una cadera, a pesar de ser traumatólogos. Entonces, el establecimiento de salud debe definir quién debe hacer qué. Así como debe definir qué enfermera está capacitada para atender bebés. ¿Qué enfermera debe estar capacitada para estar en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué enfermera está capacitada para administrar quimioterápicos? Entonces, el establecimiento de salud debe otorgar ese privilegio clínico. ¿Comprendes? Tú eres enfermera, te acepta, pero tú y puedes tener todos los títulos que quieras, pero tú en este hospital estás acreditada para hacer solamente estas cosas, nada más. Esa es la posición que debe tener una institución cuando otorga privilegios y cuando ve su cartera de servicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Debe tener un mapa, es un mapa de procedimientos, ¿no es cierto? Hay una serie de procedimientos, cómo se atiende a un paciente en la urgencia, en la hospitalización, en la cirugía, en la consulta externa, en la rehabilitación, en los procesos de enfermería y en las unidades de apoyo al diagnóstico. Un mapa de procesos, son el muñequito, el flujograma de atención de cómo se atiende a pacientes dentro de estas unidades. Debe de contarse con eso, ¿no? El MAPRO es una herramienta que también se utiliza para gestionar los riesgos. ¿De acuerdo? Hay procesos que están centrados en el paciente, pero yo quiero entrar en las mejores prácticas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que existen algunos riesgos globales, digamos así, generalizados en todos los hospitales del mundo, y se ha decidido, aminorar estos riesgos. El primero de ellos lo lanza a través de retos mundiales. Entonces, seguramente ustedes han escuchado el reto mundial de higiene de manos salvavidas, porque las infecciones intrahospitalarias son tan comunes y se pueden prevenir tan solo con la higiene de manos. Entonces lanzó el primer reto global, higiene de manos salvavidas. Otro reto global es la cirugía segura salvavidas. ¿Ustedes han escuchado de eso? La cirugía segura, es decir, antes de que comienza una intervención quirúrgica, una enfermera se para, o el personal que el establecimiento designe, se para antes de que hagan el primer corte, se para y dice: un ratito, vamos a presentarnos todos. ¿Cómo se llama el paciente? Se llama fulano de tal. ¿Quién es el médico que va a operar? El doctor tal. ¿Quiénes son los médicos y las personas que están alrededor de esta cirugía? Ok. ¿Y qué vamos a hacerle al paciente? Le vamos a hacer esto. ¿Y ya está la sangre? Sí. ¿Ya está el kit, los controles de esterilización? ¿Ya se verificaron? Sí. ¿Qué otras cosas se pueden necesitar durante la operación? ¿Ya están? Sí, ya está. ¿Están los rayos X y los exámenes aquí? Sí, ya están y están aquí. Ok, muy bien, pueden empezar. Es como que ustedes han visto cuando un avión va a salir, no hay una persona en la tierra, ¿no es cierto?, ¿cierto?, para que dé pase al avión. Es igualito. Esa situación se ha copiado de la industria aeronáutica. Entonces, antes de que comience la operación, una persona se para y hace esas señas. En centro quirúrgico. Es cirugía segura salvavidas. Luego habla sobre objetivos internacionales en seguridad del paciente. Dentro de los objetivos de seguridad del paciente son 6. Es 1, identificar adecuadamente a los pacientes, ya sea con un brazalete,
ya sea que tengas una pizarrita con el nombre del paciente, pero nunca con el número de cama, nunca la patología. Ah, sí, el paciente diabético de la 406. Nunca se debe de identificar así, ¿no es cierto?, a un paciente, ¿no? ¿Cuántos errores se han cometido por hacer esto mal? ¿No es cierto? Identificar inadecuadamente a los pacientes. Mejora de la comunicación efectiva, ¿no es cierto? Todas los enfermeros y enfermeras nos pasamos el turno, ¿no es cierto? Nos pasamos el turno mañana, el turno tarde, ¿no es cierto? ¿Se nos pasará información importante? ¿Se nos olvidará dar información importante al siguiente turno? ¿Nos ha pasado? Sí, ha pasado, y ha pasado bastantes veces, ¿no es cierto? Un examen importante que el paciente lo necesitaba, se nos ha pasado por no pasar bien el turno. Entonces, tener una guía, un mecanismo, tener un protocolo de cómo pasar el turno, cómo pasarse los turnos, ¿cierto? Hay un protocolo, se llama técnica SBAR, así se llama, SBAR, en donde te habla sobre la situación del paciente, lo que le has hecho al paciente, lo que le falta hacer al paciente y tus recomendaciones, ¿no es cierto? Es un lenguaje, una técnica se llama SBAR, mejora de la comunicación efectiva, ¿no es cierto? En todos los hospitales, no sé qué era eso. Yo siempre me mando con eso. En todos los hospitales del mundo siempre hay una persona con la que no se puede hablar, ¿no es cierto? Hay un médico cascarrabias con el que no se puede hablar, ¿cierto o no es cierto? En todos los hospitales del mundo existe, ¿no es cierto? Y la enfermera, ¿no es cierto?, no le puede hablar. De hecho, muchos residentes ni siquiera pueden hablar con él. Entonces, esa situación es tan común en los hospitales, es muy común en los hospitales, y alguien ha tenido que pensar, oye, ¿y qué hacemos con esta situación? Entonces, en algunos hospitales han implementado la práctica se llama lenguaje de emergencia. Cuando tú te sientas perdido en una discusión clínica, tú puedes decir, disculpen, por ejemplo, una frase, disculpen, necesito claridad en. Y cuando dices la frase, disculpen, necesito claridad en, todo el mundo calla y te escucha. Porque eres tú la que está perdida, la que debe de llevar las indicaciones que ese médico te está haciendo. Y te has perdido, porque puede pasar. Ese hecho de decir, disculpen, necesito claridad en qué rodilla se va a operar acá, ha salvado a muchos pacientes. Eso es lo hecho que el médico viene y está preparando la rodilla equivocada. Y muchas personas pueden verlo y se sienten cortos en decirle, oye, no le puedes decir, porque tienes temor de que tú mismo te estés equivocando, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje de emergencia, uses el lenguaje de emergencia, un ratito, algo estamos haciendo mal, hay que verificar esto, ¿de acuerdo? Eso se llama el lenguaje de emergencia. Medicamentos de alto riesgo, garantizar la cirugía correcta en el paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones, reducir el riesgo de caídas. Finalmente, la evaluación de la calidad con usuarios satisfechos, ¿no es cierto? Fíjense cómo disminuyen las infecciones, las úlceras por presión, evaluar cómo las neumonías intrahospitalarias, cómo disminuyen antes y después de un protocolo de estos, ¿no es cierto? Y mejorar la satisfacción de los usuarios y mejorar el clima de calidad. Y finalmente es el seguimiento que se le hace de comenzar, que yo he escuchado algo de la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Ahora entiendo la gestión de riesgos, la comprendo bien, actúa de manera positiva hasta que yo personalizo y doy innovaciones para la gestión de riesgo. Ojalá que nosotros podamos estar aquí, por lo menos aquí, empezando el despegue en cuanto a la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Bueno, eso conmigo es lo que he querido traerles en cuanto a gestión de riesgos. Entiendo que puede ser un tema novedoso, pero la idea es que los hospitales son digamos, la atención de salud es una de las actividades humanas que más riesgos tienen, pero que menos gerencia. La idea de esta ponencia es que comenzara a cambiar esa situación, ¿sí? Muy agradecido, y si tuvieran alguna pregunta
este,